Buenas tardes, gracias por haber venido a este sitio tan bonito, esta librería preciosa que yo no conocía porque vivo en Madrid y vengo poco a Valencia, pero cuando vengo intento ir a los sitios que son más bonitos y este no lo conocía tanto como yo hubiera querido y me parece un sitio precioso. Bueno, bienvenidos de todas maneras. Para conocer o adentrarnos o ilusionarnos o que nos entren muchas ganas de leer la novela de Marina, el informe sobre la víctima. Yo en realidad no sé muy bien qué pinto aquí porque yo no soy escritora, no soy editora, no tengo nada que ver con las letras, yo trabajo en política, imaginaos qué poco que ver. Pero bueno, soy valenciana, puede ser un motivo. Y fui profesora de periodismo de Marina, como algunos de vosotros aquí sabéis. Y ahora la que me enseña es ella a mí, pero me enseña en este caso literatura, ¿no? Así que voy a fingir que entiendo de esto. Toda la tarde voy a estar fingiendo que sé de esto, porque el que sabe de lo que vamos a hablar hoy es nuestro otro invitado en la mesa, que es Bruno Montano, que es librero y blogger de una plataforma realmente trascendente e importante en literatura, que es Trabalibros, que os recomiendo que os paséis por ella porque yo creo que es una referencia literaria de primer nivel, la verdad. Entonces Bruno intentará, digamos, destriparos un poco la parte pues más formal o la trascendencia que puede tener esta novela, y yo pues seguiré fingiendo que sé de esto, ¿no? Yo simplemente voy a daros dos razones por las que leer esta novela si no la habéis leído, y si la habéis leído, dos razones o dos temas en los que pensar, ¿no? Una, cómo la realidad interactúa con la ficción. Yo conozco el arranque o la génesis, cómo nace esta novela, porque Marina me iba contando cosas de lo que descubría en la realidad que le alimentaba ideas para la novela, ¿no? Pero al mismo tiempo, durante el tiempo en el que estaba escribiendo la novela, ella y yo nos íbamos encontrando cosas en la realidad que realmente eran de la novela. Pero por algún extraño motivo, una novela poderosa es aquella que hace que de repente en tu vida empieces a encontrar cosas de la novela, ¿no? Aquello de, a veces os habrá pasado, ¿no?, que de repente vais a tener un bebé y todo el rato veis carritos de bebé. Pues pasa lo mismo con la novela, que de repente te condiciona la mirada que haces de la realidad, te la condiciona lo que estás leyendo. Y entonces nos íbamos encontrando. No os quiero decir, no quiero hacer spoiler, no quiero desvelaros nada de la novela si no la habéis leído, pero nos encontrábamos manchas de humedad por todas partes. Manchas negras. Manchas negras. Y no os digo más. Y todo era como, Marina. Y entonces me decía, no te lo vas a creer. Y me contaba lo que decía, pero si es la novela. Y entonces esto nos pasaba muy habitualmente. Y esto me ha llevado a pensar a mí mucho para mi campo, ¿no? Mi campo, que es, yo trabajo en política, soy asesora política, y me he dado cuenta que en política nos está pasando lo mismo, que las cosas que ocurren en la ficción las aplicamos en la realidad. Entonces, todos los políticos que ahora están en negociaciones y planteándose el futuro del gobierno, están un poco basándose en cosas que están viendo en series de televisión y cosas así. O sea, toman decisiones pues como de House of Cards, de Borgen. Entonces hay como una relación entre la realidad y la ficción que creo que es una especie de mensaje que circula de un sitio a otro. Bueno, dicho esto, para que lo reflexionéis. Y la otra cosa que me gustaba decir es que vamos a darle, digamos, un marchamo, ¿no?, a esta novela o a esta presentación. En Madrid yo dije que Marina era la Paul Auster española, y lo creo así, porque no solo sus historias son muy novedosas y muy poco referenciales a cosas que hayamos visto antes, sino que la manera de escribir es de una riqueza y de una complejidad narrativa que a mí me impresiona, porque como la conozco y tiene esa voz y es tan dulce y tan tierna, y de repente escribe cosas con un poder, o sea, escribe unas frases con un poder que a mí me asusta, de verdad. Hay veces que se me ponen los pelos de punta, aparte de un universo literario lleno de cosas tremendas, ¿no? Marina escribe sobre la muerte, sobre las autopsias, sobre los suicidios, los deseos de matar, asesinatos en serie,
Es una especie de algo contradictorio con ella misma, porque no le pega nada. O sea, ella le pega a escribir cosas tipo poéticas, el agua del limonero y cositas así, pero no escribe nada de eso. El agua del limonero, no sé, luego lo comentaremos. Me ha venido a la cabeza algo como muy de naturaleza, bucólico, pastoril, y no, para nada, ella es terriblemente negra. Entonces, ¿qué marchamo le damos a esta presentación? Y ahí se lo dejo a Bruno a ver qué le parece. Yo propondría que fuera Informe sobre la víctima, algo así como el arranque de un nuevo género que sería la novela negra de mujeres. A ver qué os parece. Sí, pues yo puedo retomar esa pregunta porque esa es una de las cosas que quería preguntarle. Bueno, yo he leído toda la obra de Marina. La primera por compromiso, me obligó su hermana. El resto ya por enganche y por placer. Entonces, he seguido su obra, la he entrevistado un par de veces y creo que tengo información suficiente ya para ver cuál es su línea, su poética, sus obsesiones y el tipo de escritura que pretende, ¿no? Una novela no es suficiente, 2 tampoco, pero 3 ya marcan una línea clara y un estilo definido, ¿no? Entonces, aprovechando esto, voy a plantear una serie de temas. En vez de hacer una entrevista formal, a bombardearla a preguntas, voy a proponer una serie de temas para que ella reflexione, y también, que a mí me ha sugerido la lectura no solo de este libro, sino del resto de libros de ella, el primer libro de relatos y las 3 novelas, incluso los posts de La fallera cósmica. Por cierto, sé que no eres muy fallera, no sé por qué dijiste ese nombre. A mí me han chivado que eres muy poco fallera. Reconciliar. Por reconciliarte. Con Valencia. Pues nada, cuando llegó Soy Librero, llegó el libro de Marina a la librería, rápidamente lo ojeé, así, y dije, lo ha vuelto a hacer. Vi letras en cursiva, vi capítulos con entradas diferentes, lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a hacer una estructura compleja como suele hacerlo, ¿no? Una vez hablando con ella me dijo, claro, es que la realidad es poliédrica, no puedo hacer una narración lineal, tengo que hacer una narración poliédrica, y vaya que la hace. Como que tienes que hacerte esquemas para poder entenderla. Yo sé que pretendes no vamos a asustar a nadie. Lectores exigentes, pero bueno, es una novela que tienes que estar muy atento, ¿no? Porque combina diferentes planos narrativos, combina diferentes momentos en el tiempo y diferentes estilos de escritura, ¿no? El estilo documental, el estilo literario. En las anteriores novelas, en la primera, por ejemplo, Eli llevaba un diario, tú acompañabas la lectura con fragmentos de diario. En la segunda la acompañabas con cartas que una de las protagonistas no enviaba y con extractos de entrevistas médicas, ¿no? Con lenguaje médico que se fundía con el lenguaje narrativo, que se fundía con el lenguaje de las cartas y tal. Le gusta mucho hacer eso y lo ha vuelto a hacer, claro, y ha mezclado en esta novela un texto que es un informe de una criminóloga con unas conversaciones que se inventa un periodista sobre unos asesinos, con la narración. Si no habéis leído la novela, pues es la historia de unos terribles asesinatos. Unos periodistas del año 2059 hacen un trabajo... No cuentes tanto. Sí, el argumento 4 pinceladas, hacen un trabajo periodístico sobre un antiguo asesinato llevado a cabo 50 años antes, y usan como materiales pues periódicos, un libro titulado El informe sobre la víctima y unas entrevistas con uno de los supervivientes de aquellos acontecimientos. Este es más o menos el esquema básico. Es una novela que algunos definen como negra. Es una cosa que quiero preguntarle. Yo creo que no, aunque sí que hay un asesinato, hay unas víctimas, hay incluso un policía, hay una gestión eficiente del misterio y de la intriga, hay un final sorpresivo. Todo eso apunta hacia una novela negra, pero yo creo que en el fondo no es una novela de género negro, al menos convencional. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, ahora lo vemos. Antes que nada, gracias a todos. No me podía esperar que estuviese tan lleno por tercera vez, porque venir a la presentación de una primera novela siempre es fácil, venir a la presentación de la tercera, y lo hablábamos antes ahí con Teresa cuando la estaba saludando, y oírme a mí por tercera vez, muchas cosas serán las mismas, porque si no, no tendría sentido. Si cambiara el discurso cada 2 segundos estaría un poco loca. Pues es más que de agradecer. Y también muchísimas gracias a Lucy por dejarme Barleby, que me parece un espacio precioso, como decía Inma.
y gracias a Bruno, que está aquí hoy entre otras cosas porque es una de las personas que mejor conoce mi literatura, porque lo ha leído todo desde el principio, dando un voto de confianza, y gracias a Irma, que va diciendo por ahí que soy la Paul Auster española. Entonces, si querías tener alguna razón para estar aquí hoy, es esa, entre otras, aparte de que eres soy una gran la amiga, propagandista de claro, Marina, David, básicamente. no, es la Paul Auster española, entonces quiero que estés en todas. Venga, hacemos una gira peninsular. Efectivamente, la haremos. Pero centrándonos en la novela, para que la presentación tampoco sea demasiado larga, porque no se trata de cansar a la gente, he de decir que sí que es cierto que la novela en principio, y por encima de todo, juega con la estructura de la novela negra porque pretende ser una novela de crímenes, en primer lugar, para pasárselo bien. Lo decíamos el otro día en Madrid, yo no concibo escribir algo si yo no me divierto escribiéndolo, porque pienso que en el momento en que yo me aburro creando una historia, las personas que luego la vais a leer, evidentemente os vais a aburrir. Y a mí me encantan las historias de crímenes ficticias y las historias de crímenes reales. Hablabas tú de la novela negra femenina, sí que es cierto que en el panorama internacional hay grandes damas de la novela negra que todos conocemos, negra y policíaca, empezando por Agatha Christie, Patricia Highsmith, P.D. James, Iris Murdoch incluso a veces, y también escribe novela policíaca, y a mí todas esas lecturas me inspiran y de alguna forma me llevan a escribir parecido. Sí que es cierto que creo que esta novela va un paso más allá, porque además de ser una novela negra y de crímenes, es otras dos cosas. Es una novela de amor, una historia de amor, como todas las historias de amor que yo escribo, terribles, no sé por qué será, se podría bucear en esto, Freud bucearía. Y en este caso, y por eso también estoy muy contenta de estar aquí hoy, es una novela sobre Valencia. Y eso no me importa decirlo. Mucha gente me ha preguntado al leerla, tú me decías, no lo digas, pero yo digo, lo voy a decir. Mucha gente me ha preguntado, pero ¿por qué dices con tanta facilidad, y Inma también lo dice, las dos estamos trabajando un poco juntas en esta promoción y yo se lo agradezco, que la novela transcurre en Valencia, si en la novela no nombras Valencia y nombras Caibelan? Y eso tiene un porqué. A mí no me importa reconocer que es Valencia y pretendo que todo el mundo que la lea, y por eso creo que es muy importante hacer esto hoy aquí, con gente que conoce la ciudad y que la va a reconocer en cada página, sepa que estoy hablando de Valencia. Ahora, también es cierto que si yo os preguntara a cada uno de vosotros por la Valencia que tenéis en vuestra cabeza, habría muchas cosas que serían diferentes y serían únicas, porque todos tenemos una memoria distinta, unos recuerdos distintos y hemos sido felices y tristes en espacios diferentes. Hoy leía una entrevista maravillosa a Juan Marsé en La Vanguardia, en la que le preguntaban por su nueva novela, ¿no? Terrible competir con Juan Marsé. Y Juan Marsé decía que su novela, por encima de todo, era una novela sobre las trampas de la memoria. Y por eso yo, en Informe sobre la víctima, no llamo a Valencia, porque sé que hay muchas cosas en ella que solo me pertenecen a mí. Lo que me apetece es que vosotros reconozcáis en la novela lo que compartimos todos de nuestra ciudad. De hecho, hay varios juegos en la novela que se pueden practicar, ¿no? Incluso si ya poniéndonos promocionales, podríamos haber propuesto varios juegos. Por ejemplo, uno de ellos, encontrar o reconocer esos espacios, por ejemplo, la calle de los Tres Dientes. La calle de los Tres Dientes sale aquí, pero es una calle de verdad. Sí, que creo que no deberíamos decir cuál es, pero yo creo que la gente la va a encontrar. Ese juego es importante que os lo planteéis, o sea, intentar, por ejemplo, descubrir cada sitio que describe. Es fácil, para un valenciano es fácil saber exactamente a qué zona se refiere. Otro juego, el juego de reconocerla a ella. Los que la conocemos más, y en este grupo hay mucha gente que la conocéis un poco de cerca, también reconocerla y encontrársela. Has dicho, hablado de su universo de personajes. Hay un personaje recurrente que casi, como todos los escritores buenos, hay una parte de sí mismos en algún personaje, ¿no? A veces es el peor y a veces es el mejor. También es otro juego interesante que yo creo que es un tema. Y luego hay otro juego que a mí me encanta especialmente porque soy muy friki, y es que hay una parte de tramos de la novela que transcurren en el futuro, en el año 2059, ¿no? Y entonces en el año 2059 también, de vez en cuando, salpicadamente, aparecen cosas que ocurren en 2059 que por supuesto no ocurren ahora. Entonces a mí, por ejemplo, me encanta ¿cómo es? El inhibidor de fama. El inhibidor de fama. O sea, en el año 2059 hay una cosa que es inhibidor de fama, que tú te metes en las redes, borras todo lo que... ¿no? ¿Qué es? Sí, bueno, es una especie de estrategia tecnológica por la que impides que encuentren nada tuyo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Fijaros qué maravilla, en 2059 vamos a poder ser anónimos aunque estemos en la red, ¿no? Lo cual tiene su gracia, ¿no? Claro, es que la novela también tiene un puntito distópico, ¿no? Porque Sí. es una sociedad 50 años más avanzada. Cuando escribí la historia, y eso me pasa mucho,
con la vida cotidiana, o sea, con lo que nosotros vivimos, ¿no? Normalmente, y pongo el ejemplo de la historia de amor, porque como decía, en la novela hay una y muy potente, cuando nosotros vivimos un amor, una pasión, no somos capaces de evaluarla de la misma manera en el momento en que nos sucede que después. Y esto nos pasa con todo lo que vivimos, incluso cuando tomamos decisiones. De ahí la frase, no tomes esta decisión en caliente, tómala en frío. Yo suelo tomar las cosas en caliente, allá voy, pero bueno, da igual. La historia es que la literatura a mí, por lo menos a mí, me sirve para hacer aquello que en la realidad no puedo hacer, porque la biología me limita, ¿no? Y una de esas cosas que puedo hacer escribiendo es abordar el acontecimiento desde puntos y perspectivas distintas. Y en el caso de Informe sobre la víctima, esos diferentes filtros los pone el tiempo. El acontecimiento se aborda desde el presente en el Informe sobre la víctima, que escribe una de las tres protagonistas, es un diario. Ella cuenta los hechos de los crímenes en el momento en que están pasando, aunque ella no sabe que está contando eso. Es un diario que ella lleva y a su alrededor están ocurriendo una serie de cosas extrañas que acaban siendo unos crímenes terribles. Y por otro lado está el trabajo universitario, que es la novela. Quien tenga la novela entre sus manos lo que tiene es una especie de trabajo universitario de dos estudiantes del año 2059. Abordan el mismo fenómeno desde el futuro y al enfrentarse a él tantos años después, evidentemente lo ven de otra manera. Fijaos qué frase, atención, hablábamos de una novela de amor. Hay una frase que dice la protagonista, que escribe en primera persona, dice: cada uno de los hombres vencidos a los que he amado han contribuido sin saberlo a transformarme en lo que soy. 2 puntos. Una especialista en rendiciones. Me lo voy a tatuar. ¿Qué frase? Una especialista en rendiciones. Otra cosa que cuenta... ¿Qué hay de ti en esta frase? Pues mucho, tú lo sabes más que nadie. Una de las cosas que cuenta la novela, y lo curioso, supongo que le pasa a mucha gente que se dedica a escribir, es que cuando terminas una historia, si te ha salido bien, has contado por una parte lo que querías contar, pero por otra descubres que has contado muchas cosas que no pretendías contar. Cuando yo terminé la novela me di cuenta que había escrito un libro sobre mi generación y sobre el tiempo en que le ha tocado vivir y sobre cómo ese tiempo le ha afectado. En el caso de Cruz, porque la frase que tú lees la escribe Cruz, Cruz vuelve a su ciudad después de haber pasado varios años fuera en una especie de intento de triunfo profesional que no le funciona, y sabemos desde el principio que tampoco ha triunfado emocionalmente, porque ella vuelve a Caibelán, que es Valencia, esperando reencontrarse con el que es el amor de su vida. Es una novela de la crisis también, ¿no? Es una novela de la crisis y sobre todo creo que es una novela sobre el miedo que nos ha inspirado a todos la crisis. En ningún momento yo negaría la existencia de la crisis, porque es obvio que la crisis sigue estando ahí, pero también creo que tan peligroso es el hecho como las consecuencias. Y las consecuencias de estos 4 años que hemos vivido y que en la novela se abordan también desde 2060 es que la gente de una edad intermedia, porque la gente joven tampoco tiene mucha opción, la gente de 17, 18, 19 años todavía está esperando poder decidir, pero la gente de una edad intermedia como la mía también se ha visto atacada por el miedo a tomar unas decisiones que, como estamos en crisis a ver qué va a pasar, no sé si ahora es el momento de hacerlo, popularizando un poco. Ahora hay un anuncio en la televisión que no sé exactamente lo que anuncia, pero es una chica que llega y dice: hola, buenas, no sé si lo habéis visto, he venido aquí porque me han dicho que aquí puedo esperarme a que llegue el momento de que construya algo. Y le dicen: ah, perfecto, pase, ahí tiene más gente esperando, cójase unas revistitas. Yo creo que en ese aspecto nos ha afectado a todos la crisis, y de eso habla de la novela, de la parálisis. Lo hablábamos en Madrid, la novela habla de la teoría de la parálisis. Cuando hay una catástrofe está demostrado que mucha gente, en vez de intentar huir, se queda parada en el sitio esperando que vayan a rescatarla, y claro, ese rescate puede llegar tarde, incluso puede no llegar. Conclusión: te mueres. Y yo creo que eso nos ha pasado mucho, y la novela habla de personajes que viven afectados por ese clima, por el miedo. Y acabo de encontrar la frase clave en la que yo creo que se fundamenta ese pilar que es el miedo, ¿no? Cuando dice: ¿acaso no son las cosas terribles la concreción del miedo que no se toca, de los rumores y de las desilusiones no palpables? Te falta ya la gafita de cerca, ¿eh? ¿Eso de cerca? ¿Acaso no son las cosas terribles la concreción del miedo que no se toca, de los humores y las desilusiones no palpables entre los que a regañadientes hemos aprendido a desenvolvernos? Yo creo que es el miedo paralizante del que tú hablas, el miedo como frustración constante de los proyectos, de los sueños,
Y sobre todo esa frase también augura el desenlace de la novela, que no se puede contar, pero que sí que se puede intuir un poco, ¿no? La novela es también una metáfora. Habla de ese miedo que nos afecta a nosotros y de cómo esa terrible parálisis, esa terrible inmovilidad, incapacidad para tomar las decisiones adecuadas puede afectar a una ciudad. ¿Y qué puede pasar cuando la que se pone enferma es la ciudad? Claro. Eso es otra de las cosillas que había apuntado. La ciudad enferma, ¿no? Hay una idea muy interesante al principio, pero que se repite a mitad de novela y más adelante, en la que cuentas que la ciudad no es solo el marco, el lugar en el que acontece el acontecimiento macabro, sino una de las causas. Porque la ciudad está enferma, la hemos convertido en una ciudad enferma y a la vez ella nos enferma a nosotros. Exacto, la ciudad se rebela contra la gente que la habita. La novela tiene ese punto, lo decía Inma, de ciencia ficción, de viajar al futuro y desde el futuro atreverse a mirar al hoy y así poder jugar con él. Por eso, volviendo un poco a lo anterior, la ciudad no es directamente Valencia. Me tomo unas licencias que me sirven para transmitir el mensaje que yo quiero. Y en ese aspecto sí que la ciudad juega un papel importante en la novela, es un personaje más. A mí me recuerdan los viejecitos que dialogan, ¿no? Hay una pareja que dialoga intermitentemente a lo largo de la novela, que tiene un papel fundamental, como ya descubriréis, que me recuerda muchísimo a Arsénico por compasión. ¿Sabéis esta película maravillosa? Sí, pues hay un punto también en Marina y en su propio universo estético, ¿no? En lo real y en la ficción, un poco como vintage, ¿no? Un poco... ella bebe muchísimo del cine en su universo literario. El cine es muy cinéfila y es verdad que leyendo sus novelas hay píldoras, hay cosas que te recuerdan al cine, ¿no? A alguna película. Esto me ha pasado con todas sus novelas, no solo con esta, sino con las anteriores también, ¿no? Y es verdad, ya me acuerdo que escribí una vez una crítica sobre el amor que nos vuelve malvados, que es la anterior. Por cierto, siempre me digo mal el título porque yo al amor le hubiera puesto, en vez del amor que nos vuelve malvados, hubiera puesto el amor que nos vuelve malditos, porque creo que era más adecuado, pero no me hizo caso. Y en esa novela, hasta ese momento, que además Bruno, como ha leído las anteriores, había como un universo muy parecido, ¿no? De repente ya empezabas a reconocer, ¿no? Todos los autores, si has leído muchas novelas, te acabas dándote cuenta que hay personajes un poco que se parecen de unas a otras, hay historias, o hay miedos, o hay rayadas mentales que las redescubres una vez más en todas las novelas, ¿no? Ella tiene una serie de obsesiones con cosas en su mundo literario que no tienen a veces que ver con el mundo real, sino Ana, que lo diga, que defiende abiertamente que ella no se parece en nada a esa especie de autora un poco o sea, una especie de Frankenstein, ¿no? Entre la autopsia, la anatomía, la crueldad, la muerte, la enfermedad, la vejez, o sea, todo ese tipo de mundo, que es lo que ennegrece su literatura, la ennegrece ese aspecto, no tanto el propio el reconocer el género negro, ¿no? Sino el universo. No tiene nada que ver con ella. Eso es cierto, estoy de acuerdo con Ana, que os decía antes, no le pega nada escribir sobre eso. A ella le pega, es una persona muy sensible, muy tierna, muy pegada a la tierra. Entonces, de repente, es un poco como una especie de mundo picasiano, onírico incluso a veces, ¿no? O sea, como pesadillas. Es como si sus pesadillas las escribiera en las novelas. Esto nunca lo había dicho, lo acabo de pensar. Y oye, puede ser. Me parece un temazo. Sí. Pero no me dejes hablar más. Quizá ella no sea así, pero sí sus obsesiones sí van dirigidas en ese sentido. Porque que se lo he chivado, ¿no? Se lo he chivado, que hemos estado hablando esta mañana, y yo le decía a Ana que a mí me fascinan los personajes de Marina. Son gente melancólica, triste, desnortados, insatisfechos, y ella me decía, pues mi hermano no es así, Y ella, bueno, tu hermano no será así, pero tiene ese tipo de obsesión porque siempre crea un mismo perfil de personaje, que es un personaje prototípico, ¿no? Y que la define un poco. A ver, yo creo que no soy así gracias a que hago esto, porque si no, probablemente sería así.
Asesina en serie. Asesina en serie. Podemos agradecer a la literatura que nos ha librado de una asesina en serie. Desnortada. Creo que muchas veces cuando nombras las cosas les pierdes el miedo. Y imagino que cada uno tiene su forma de exorcizar sus propios miedos. La mía es esta. La mía es nombrar las cosas y enfrentarme a ellas, menos al avión, que aunque lo nombre me da pánico y no me quiero subir en ningún momento. Eso por un lado, por eso pienso que yo también soy esta, yo también soy la de la novela. Lo que pasa es que mi forma de exteriorizarlo es escribiendo, no manteniendo esa actitud. Y por otro, me hacía gracia cuando hablabas de los personajes, de los ancianos y del papel que juegan en la historia. No sé, tengo un poco la sensación de que a lo mejor el argumento de la historia está quedando un poco confuso, porque estamos abordándolo desde diferentes puntos de vista, pero no lo estamos contando muy bien. En realidad, saltándonos el tema de los tiempos, de la ciencia ficción, de cualquier historia extraña, lo que cuenta la novela es la historia de 3 amigos treintañeros, uno de ellos abandonado por su novia y repentinamente sin trabajo, que tiene que encontrar una casa más barata donde vivir. Y cuando piensa que no la va a encontrar, en la calle de los 3 Dientes, una pareja de ancianos jubilados le alquila un piso cochambroso, pero por el que tiene que pagar muy poco dinero. Y ahí empieza la novela, cuando este personaje se muda a ese piso sin saber que su mejor amiga, que está enamoradísima de él, lleva un diario en el que todos los días cuenta punto por punto lo que va haciendo su amor no correspondido. Y lo que no sabes, lo que va a contar es la historia de un crimen. Volviendo a los personajes, ese matrimonio de ancianitos maravillosos, en apariencia bondadosos, que solo ponen facilidades a Marcelo para que se traslade al piso, son más malos que un dolor. No estoy haciendo ningún spoiler porque la novela no va de quién es el asesino, sino de por qué esos ancianos son tan malos y por qué hacen lo que hacen con la persona que alquila su casa. ¿Por qué ancianos? Porque creo que en este mundo, todos los días, y a mí me pasa, nos guiamos bastante por los prejuicios. Pero siempre me hace gracia que la frase se utiliza para decir, ay, no tengas prejuicios con esta persona, que seguro que es mucho más maja de lo que te crees. Oye, y al revés, no tengas prejuicios con esta persona, o tenlos, porque a lo mejor es más mala que un dolor. Y eso es un poco lo que les pasa a los ancianos. Claro, porque los ancianos, aparentemente dulces, pues representan en esta novela el mal, la maldad, el horror, porque también la novela va del mal, la maldad y el horror, y un planteamiento final en el epílogo en el que los periodistas que escriben este trabajo para su asignatura se preguntan si la maldad o el mal es genético o es adquirido. Se decantan por una de las dos opciones, pero en este caso y en la novela la maldad viene representada por esta dulce parejita de ancianos. Sí, yo creo que todos en algún exprofesores, momento... no sé si tendrá algo que ver. Exprofesores. No sé si esto tendrá alguna influencia, no lo sé, no creo. La cuestión es que esta pareja de ancianos malísimos, la tesis que reflejan en la novela y la tesis que un poco yo quería reflejar es que en determinadas circunstancias y bajo determinadas presiones, todos, creo yo, podemos ser malvados. Eso no significa que lo vayamos a ser. Es como las enfermedades que permanecen latentes durante toda nuestra vida y de las que no nos morimos. Pero estoy convencida de que hay algún punto en que podemos convertirnos en gente ruin, gente malvada y hacer cosas que en otras circunstancias despreciaríamos. Ese lado oscuro, ¿no? Que ese lado oscuro. Comentábamos alguna vez que todos tenemos, ¿no? Efectivamente. Mientras os leo un párrafo que es mi favorito, id pensando, porque ahora vais a preguntar vosotros o a opinar o a comentar. Si alguien la ha leído, genial, que comente lo que le ha parecido, si no, los que queráis preguntar, ¿vale? Id pensando que os voy a dar la palabra. Este es el párrafo que os decía que me gustaba. Es un fragmento del informe de esto que está redactando una de las protagonistas sobre ese caso que finalmente es un crimen. He leído tantas veces sobre la cercanía entre el amor y la muerte que no se me ocurre una víctima mejor que Marcelo, que es, pues eso, su amado y al mismo tiempo la víctima. No me gustó la idea cuando Rafa me la sugirió, pero al salir de casa y adentrarnos en los barrios más viejos, de cloacas infectadas por la existencia paralela de las alimañas, imaginé el goteo constante del agua sucia al incorporarse al caudal de desechos condenados al mar y concluí que efectivamente bien podríamos estar dirigiéndonos hacia nuestro particular momento del fin del mundo. Bien podría yo matar a alguien. Es decir, cómo hay un proceso. Ella lo describe como un proceso muy sencillo entre la normalidad y la posibilidad de ser un ser abyecto y capaz de matar. Es lo que estabas comentando, ¿no? Exactamente. Es que incluso ella en un momento dado dice, siento
algo así como un placer malsano en ver sufrir a la gente que quiero. Lo dice ella en un momento. Es terrible, ¿no? Estoy leyéndolo yo y me están poniendo los pelos de punta. Yo lo que sí que quería hacer, no sé si queréis hacer alguna pregunta, quería leer un fragmento. El largo. El largo, porque sí que pienso que este no es el fragmento que leí en Madrid y creo que este no es un fragmento que tenga dentro de la novela un valor especial, excepto aquí en Valencia. Sobre todo porque aquí hay mucha gente, y vuelvo a dar las gracias, no solo gente que me aprecia a mí y que he conocido yo a lo largo de mi trayectoria, sino sobre todo gente que aprecia y quiere mucho a mi familia, y creo que en este fragmento vais a ver muchas cosas que tienen que ver con la Valencia que compartimos todos nosotros. Es un fragmento en el que se presenta a uno de los 3 personajes protagonistas, que es Rafael Cardelán, alias el Eslavo. Imagine con nosotros y convénzase de que nunca hasta ahora ha sido miércoles 16 de junio de 2010. Hemos aterrizado en la tarde de este día de casi verano. Son algo más de las 8 y, fiel a su estricta rutina, Rafael Cardenal acaba de terminar su carrera por el Jardín del Río, porque esta historia sucede en una ciudad cuyos habitantes han decidido, desafiando las leyes de la naturaleza que siempre ganan, convertir el cauce de su río en un jardín. Una ciudad pacífica con el recuerdo de una guerra cada vez más lejana y una relación pagana con el fuego. Rafael Cardenal viste ropa deportiva de marca, zapatillas diseñadas específicamente para el running, y lleva sujeto a la muñeca un dispositivo que le permite controlar los kilómetros recorridos, las calorías quemadas y las pulsaciones. Es alto, de una delgadez fibrosa, atemporal, y tiene una nariz de boxeador y unos ojos ligeramente rasgados, con unas pupilas acuosas y enmarañadas que son la causa de que en el barrio le conozcan desde que era pequeño como el Eslavo. No se parece a Cruz, porque mientras las facciones de ella se ajustan a los parámetros más convencionales de la genética y son como anclas para las caras de sus padres ya muertos, las suyas parecen apócrifas y lo distinguen, algo que al Eslavo nunca le ha importado. Más bien al contrario, ha sabido sacarle partido. Muy pronto, desde que en el colegio creyeron que podían hacerle daño lanzando en voz alta la sospecha de que era adoptado, aprendió a disfrutar de no pasar desapercibido y se dejó crecer en medio de una soledad elegida, cultivando un sentimiento ambiguo de pertenencia y distancia simultáneas. Se hizo más fuerte y fomentó en silencio un falso desapego con el que, contra todo pronóstico, consiguió ganarse un entorno y consolidar su lugar en el mundo, los amigos de la infancia y el barrio en el que había nacido, del que solía desaparecer de vez en cuando para buscar descanso en territorios separados de su cotidianidad por horas de vuelo u obligado a rubricar con su presencia alguna operación financiera construida con cifras inimaginables, cuyo visto bueno exigía el paso del Eslavo, su zancada decidida de playboy, por los vestíbulos y despachos de alguna sede bancaria de Tokio o Nueva York. Eran muy pocos los que sabían de esa faceta suya, la de algo más que un simple agente de bolsa. Ni siquiera Cruz, quien lo conocía mejor, tenía idea de los clientes y las cantidades que manejaba su hermano mayor, porque el Eslavo nunca contaba nada. Prefería que en el vecindario se mantuviera la creencia en su poca ambición, satisfecha con un título universitario en Derecho obtenido sin prisa, con muchas asignaturas aprobadas en última convocatoria, y compensada por la providencial herencia de sus padres, que aunque modesta, resultaba más que suficiente para alguien cuya única intención era sobrevivir. En apariencia, el Eslavo había elegido una existencia tranquila, sostenida por pequeñas satisfacciones, como la de esa tarde del miércoles 16 de junio, en la que deshizo andando el camino hasta su casa, contento porque había logrado reducir el tiempo de su carrera. En ese breve trayecto de vuelta, avanzando entre la luz aterciopelada y cenicienta de los días más largos, e inmerso en la escucha de unos ejercicios de pronunciación en árabe, pasó por delante de la fachada blanca y de cristal un tanto faraónica del Museo de Arte Contemporáneo de Caibelan. Se cruzó con algunos vecinos a los que saludó con su sonrisa torcida y un leve movimiento de cabeza, y acostumbrado a verlas a diario por la ventana de su habitación, no se detuvo a apreciar la solidez de las torres medievales que llevaban siglos protegiendo la ciudad antigua. Para él eran una certeza y no una novedad. Había crecido junto a ellas. Ya en su calle se detuvo unos segundos en la tienda de ultramarinos de Dionisio, justo enfrente de su portal. El negocio, regentado durante su niñez por Dionisio padre, ahora dependía de Dionisio hijo, que había sido compañero de pupitre del Eslavo y con el que se entendía bien. El Eslavo recuerda que mientras se pelaba un par de mandarinas en la entrada del establecimiento y aprovechaba el desnivel entre la acera y el pequeño local para realizar algunos estiramientos sencillos, mencionó por primera vez durante aquella tarde la inminencia de la cena con Marcelo Villar. Estoy segura de que muchos sabréis del sitio del que estoy hablando.
Todo el recorrido incluso. Exacto. A mí me encanta el Museo de Arte Contemporáneo de Caibeland. Y es que es mejor ese nombre que el que tiene, ¿no? Venga, ¿qué queréis preguntar? Seguro que queréis preguntar. Pues no pasa nada. Sí, ¿cómo que no pasa nada? Claro que preguntan. ¿Cuántos habéis buscado Caibeland en Google? Es que yo creo que aún no la tiene. ¿O no habéis empezado No, a claro. leer? ¿Desvelamos lo de Caibeland? Ya lo saben. No, lo de por qué se llama Caibeland, porque le llamamos o le llamas Caibeland a Valencia. Es un anagrama. Otro juego. Es las mismas letras de la palabra de la cambiadas, palabra sí, creo. cambiadas de orden. Son las mismas letras tiene Valencia que Caibeland. Venga, ¿alguna pregunta? ¿Queréis preguntar algo? Ya tenéis toda la novela, ¿no? Comprada. Nada de PDF y eso impresa. No, hombre. Bueno, Pues lo dejamos estar y nos tomamos algo. pues venga, pues que firme la novela y... No, pues la leéis, la Cuando la leéis leéis ya me lo inmediatamente, contáis. os vais para casa y empezáis a leer la novela. Oye, muchas gracias a Gracias todos. a todos. Un placer.